Un amor de dos idiomas. Camilo Marrufo. Capítulo 1. El encuentro. Era una mañana soleada en la ciudad de Nueva York cuando Emma, una joven estadounidense de 25 años, se encontró con un atractivo joven español llamado Carlos en una cafetería del barrio de Greenwich Village. Emma estaba estudiando un libro de texto para su clase de español cuando Carlos se acercó a ella y le pidió disculpas por haber tropezado con su silla. Aunque Emma no hablaba español con fluidez, Carlos se dio cuenta de que ella estaba esforzándose por comunicarse con él en su idioma nativo. Se ofreció a ayudarla con su español y Emma aceptó con gratitud. Mientras hablaban, Emma y Carlos descubrieron que tenían mucho en común, incluyendo su amor por la literatura y la música. A pesar de la barrera del idioma, se sintieron cómodos el uno con el otro y se dieron cuenta de que había una conexión especial entre ellos. Al final de la conversación, Carlos le pidió a Emma su número de teléfono y le prometió llamarla pronto. Emma aceptó y se despidieron con una sonrisa. A medida que Emma caminaba de regreso a su apartamento, no podía dejar de pensar en Carlos y en la conexión que habían compartido. Se preguntaba si sería posible que un amor floreciera entre ellos, a pesar de las diferencias de idioma y cultura. Y así comenzó la historia de Emma y Carlos, un amor de dos idiomas que los llevaría a descubrir nuevas culturas, superar barreras y encontrar el verdadero significado del amor. Capítulo 2. La conexión crece. Emma no podía dejar de pensar en Carlos desde su encuentro en la cafetería. Se preguntaba si él sentiría lo mismo y si su conexión sería más que una simple coincidencia. Al día siguiente, Emma recibió un mensaje de texto de Carlos pidiéndole que se reunieran de nuevo. Ella aceptó con entusiasmo y sugirió un parque en el Upper East Side como punto de encuentro. Mientras caminaban por el parque, Carlos y Emma profundizaron en su conversación y descubrieron que tenían aún más en común. Hablaron de sus familias, amigos y sueños para el futuro. Carlos le contó a Emma que era escritor y que estaba trabajando en su primera novela. Emma se sintió fascinada por su pasión y le pidió que le leyera algunos de sus escritos. Mientras se sentaban en un banco, Carlos sacó su cuaderno y comenzó a leer un fragmento de su novela. Emma se sintió transportada por sus palabras y se dio cuenta de que estaba enamorándose de él. Al final de la tarde, Carlos la llevó a un restaurante español en el barrio de Manhattan. Emma se sintió como si estuviera en España, rodeada del delicioso aroma de la comida española y la música flamenca. Mientras comían, Carlos le tomó la mano y le dijo que se sentía muy cómodo con ella. Emma se sintió emocionada y le respondió que sentía lo mismo. En ese momento, Emma y Carlos se dieron cuenta de que su conexión era algo especial y que su amor de dos idiomas estaba creciendo con cada paso. Capítulo 3. La primera cita. Después de su encuentro en el parque y el restaurante español, Carlos y Emma decidieron que era hora de tener una cita oficial. Carlos sugirió un museo de arte en el Upper West Side y Emma aceptó con entusiasmo. Mientras caminaban por las salas del museo, Carlos y Emma se sumergieron en el mundo del arte y la historia. Se turnaron para explicar sus propias interpretaciones de las obras de arte y se rieron juntos ante los errores de traducción de Carlos. Después de un par de horas en el museo, Carlos sugirió que fueran a un café cercano para tomar un café y disfrutar del atardecer. Emma aceptó y se sentaron en la terraza del café, mirando hacia el río Hudson. Mientras tomaban su café, Carlos tomó la mano de Emma y le dijo que se sentía muy feliz de estar con ella. Emma se sintió emocionada y le respondió que sentía lo mismo. De repente, Carlos se levantó y se arrodilló frente a Emma. Sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo y comenzó a leer un poema que había escrito especialmente para ella. Emma se sintió conmovida por las palabras de Carlos y se dio cuenta de que estaba enamorada de él. Cuando Carlos terminó de leer el poema, Emma se levantó y lo abrazó. En ese momento, Carlos y Emma se dieron un beso apasionado mientras el sol se ponía sobre el río Hudson. Capítulo 4. La primera vez. Después de su apasionado beso en el café, Carlos y Emma se dieron cuenta de que su relación había llegado a un nuevo nivel. Decidieron pasar más tiempo juntos y explorar la ciudad de Nueva York. Un día, Carlos sugirió visitar el Museo de Arte Moderno, MoMA. Emma aceptó con entusiasmo y se reunieron en la entrada del museo. Mientras caminaban por las salas, se dieron cuenta de que tenían mucho en común en cuanto a sus gustos artísticos. Después de un par de horas en el museo,
Carlos sugirió ir a su apartamento para ver una película francesa que Emma había estado queriendo ver. Emma aceptó y se dirigieron a su apartamento en el Lower East Side. Mientras veían la película, Carlos y Emma se acurrucaron en el sofá y se dieron cuenta de que estaban muy cómodos el uno con el otro. De repente, Carlos se volvió hacia Emma y la besó apasionadamente. Emma se sintió sorprendida pero emocionada por el momento. Se dio cuenta de que estaba lista para llevar su relación al siguiente nivel. Después de besarse durante un rato, Carlos y Emma se detuvieron y se miraron a los ojos. Carlos le preguntó a Emma si estaba lista para estar con él y Emma asintió con una sonrisa. En ese momento, Carlos y Emma se dieron cuenta de que su amor de dos idiomas había llegado a un nuevo nivel y que estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Capítulo 5. La confusión de las palabras ***. Era una tarde lluviosa de otoño en Madrid, y las calles mojadas reflejaban las luces de los semáforos. Emma caminaba por la acera, con la vista fija en el suelo, mientras las gotas de lluvia caían suavemente sobre su abrigo. Su mente estaba lejos de las calles empapadas. Pensaba en Carlos, en cómo había comenzado a cambiar todo desde que lo conoció, desde que las palabras entre ellos se habían convertido en algo más que simples frases. Se había cruzado con él por primera vez en una cafetería en el barrio de Malasaña. Él hablaba español, ella inglés. Sus conversaciones comenzaron de manera torpe, intentando traducir pensamientos en idiomas diferentes, pero poco a poco, esas diferencias se habían vuelto menos notorias. Había algo fascinante en la manera en que sus conversaciones fluctuaban entre dos lenguajes, algo que le daba una sensación de complicidad única. Pero también había algo inquietante. Carlos era diferente. No solo por el hecho de que su español no sonaba como el de los nativos, sino porque había algo en sus ojos, en la forma en que parecía comprenderla aun cuando no siempre encontraba las palabras adecuadas. Había algo en esa mezcla de incomodidad y cercanía que la había atrapado, y lo peor de todo era que no podía evitarlo. Emma había llegado al punto de no saber si lo que sentía por él era simplemente la fascinación por el desafío de comunicarse en dos idiomas, o si había algo más profundo, algo que su corazón no lograba descifrar. El sonido del teléfono de Emma la sacó de sus pensamientos. Miró la pantalla, un mensaje de Carlos. Carlos ¿vienes hoy a la exposición de arte? Hay algo que quiero mostrarte. Emma sonrió ante el mensaje. Sabía que Carlos tenía una forma peculiar de compartir sus pasiones. Su mensaje parecía sencillo, pero Emma intuía que había más detrás de esas palabras. No es que estuviera indecisa, al contrario, había algo que la atraía a la idea de pasar más tiempo con él. Pero no era tan simple. En su relación con Carlos, había una constante danza entre acercarse y alejarse, entre entenderse y perderse en las traducciones, entre el deseo de encontrar un lenguaje común y el temor de que nunca existiera uno. De vuelta al mensaje, Emma respondió rápidamente. Emma claro, estaré allí, ¿a qué hora? Carlos no tardó en contestar. Carlos te espero a las 7 en la galería. Tengo una sorpresa. Era casi como si pudiera oír su sonrisa detrás del texto. Emma se sintió un poco nerviosa, pero también curiosa. ¿Qué significaba esa sorpresa? Y, sobre todo, ¿por qué siempre le daba esa sensación de que había algo más que palabras en sus interacciones? Llegó la noche. Emma se acomodó frente al espejo, revisando su atuendo una y otra vez, asegurándose de que todo estuviera perfecto. ¿Cómo se vestía para alguien con quien las palabras a veces parecían demasiado simples? ¿Cómo hacer que un momento como ese tuviera el peso adecuado, el que le permitiera comprender mejor lo que estaba sucediendo entre ellos? A las 7 en punto, llegó a la galería. Carlos estaba de pie junto a una de las paredes, observando una pintura. Su rostro se iluminó cuando la vio entrar. Hola, dijo él, su voz suave, pero con una energía que Emma siempre encontraba atractiva. No era solo su acento, era la forma en que parecía poner todo su ser en las pocas palabras que decía en español. Hola, Carlos, respondió Emma, sonriendo tímidamente. Carlos se apartó de la pintura, guiándola hacia una pieza diferente, en una esquina oscura de la galería. La obra era moderna, abstracta,
pero al mismo tiempo cargada de una emotividad que Emma no podía identificar de inmediato. El contraste entre los colores vibrantes y las formas distorsionadas parecía contar una historia, pero no era una historia clara. ¿Qué te parece?, preguntó Carlos, observando su reacción. Emma se quedó en silencio por un momento, tratando de encontrar la manera correcta de expresar lo que sentía. Su mente iba y venía entre el español y el inglés, buscando el término adecuado. Al final, simplemente dijo lo primero que le vino a la cabeza. Es como si hablara en un idioma que no entiendo, pero de alguna forma lo siento. Se dio cuenta de que había usado las palabras en inglés, aunque en su cabeza había intentado formular la frase en español. Sonrió nerviosa, sabiendo que la confusión estaba presente otra vez. Carlos la miró, sus ojos reflejando una comprensión que no necesitaba ser explicada. Exacto, dijo en español, sonriendo levemente. Eso es lo que me pasa cuando veo arte. Es como intentar encontrar una traducción a algo que no tiene traducción. A veces, las palabras no son suficientes. Emma lo miró, sorprendida por la sinceridad en sus palabras. Era extraño cómo, a pesar de las barreras lingüísticas, sentía que él la entendía mejor que muchas personas con las que compartía su idioma. Es curioso, dijo Emma. Aquí estamos, dos personas que se comunican en diferentes lenguas, pero a veces siento que las palabras no importan tanto, como si nuestras emociones pudieran encontrarse sin importar cómo las decimos. Carlos se quedó en silencio por un momento, observando la obra de arte. Luego, con una sonrisa enigmática, dijo: quizá porque estamos hablando en un idioma más profundo, Emma. El que no necesita traducción. Emma lo miró, y por primera vez, se sintió como si realmente lo entendiera.